buenas noches, Bragado. Aquí estamos un día jueves, pasamos para el jueves, ustedes los tenemos acostumbrados que estamos los viernes, pero hoy estamos jueves y le decimos buenas noches y le damos la bienvenida al profe. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Carlos, audiencia? Acá estamos, bien, muy bien, y bueno, viste, nos salimos de la vaina y no llegamos al viernes, ya lo hacemos un día antes. Pero sí. No, bueno, es por hoy, ya la semana que viene vamos a estar de nuevo el viernes a las 19:30, pero bueno, por hoy nos adelantamos un poquito. Sí, que ya lo habíamos anunciado también que íbamos a estar y a esta hora ya hay personas ya mirando que, bueno, bienvenidos sea, se ve que nos están esperando y muchas gracias por estar ahí, mucha gente te digo que hemos estado 160 personas, 150, bien. No, uno ve ahí y es interesante, máxime cuando lo hacemos todas las semanas y a veces, viste, el hecho de ser en forma permanente tiene sus ventajas, pero también a veces puede dar lugar a, bueno, que alguien no lo siga, etcétera, pero bueno, por lo que venimos viendo, sí, muy interesante, y eso es bueno, ¿no? Que tengamos alrededor de 200 personas, 160, 170 personas interesadas en cuestiones donde relacionamos lo político con lo histórico, es muy saludable desde nuestro punto de vista. Sí, y también no deja de ser reconfortable, porque nosotros, el objetivo nuestro es ese, de compartir y intercambiar ideas. Cuando hablamos de compartir, ¿qué te pareció el acto de la memoria? No, bueno, lo de el domingo 24, hablando en particular acá en Bragado, una gran movida, muy interesante la movida que se produce en Bragado. Yo hace unos 10, 11 años que estoy viviendo, digamos, en forma permanente acá en Bragado y no recuerdo una marcha con esa con la cantidad de personas que estuvieron. En la marcha hubo más gente, muchos no vinieron a la plaza. Claro, después por ahí en la plaza algunos se fueron, cosas por el estilo, pero bueno, muy bien. Acá en Bragado sé que en distintos momentos hubo importantes marchas, la época de Aldo, hubo ahí importantes encuentros, pero en estos últimos tiempos, bueno, muy importante el acto que se realizó el 24 acá en Bragado, y después también digamos, como decías vos recién, Carlos, muy reconfortante el hecho, pese a una fecha nefasta que dio inicio a años, terribles para la Argentina, unos años cerradamente oscuros para el conjunto de la ciudadanía, porque de una o de otra forma todas terminamos siendo víctimas de ese proceso, más allá de las víctimas concretas que fueron los desaparecidos, torturados, asesinados, etcétera, pero bueno, víctimas de una política económica que después condicionó incluso a los gobiernos democráticos. Pero digo, más allá de eso, de una fecha triste, pero cómo convoca, porque uno lo vio por los distintos medios, lo que fue Plaza de Mayo, que siempre tuvo mucha convocatoria, pero esta vez dicen que más, y distintas comunidades, ciudades del interior. Mucho más esta vez, porque te digo, se llenó la plaza, salió esa gente, volvió a entrar gente, porque se hizo en 2 tramos, realmente fue, a mí me parece que yo creo que un presidente sensato, que no lo tenemos, eso es para que lo lleve una reflexión también, ¿no? Seguro, porque, y fíjate, Carlos, que la izquierda también se acopló en conjunto, claro, porque otras veces, ¿te acordás que hacían actos separados? Esta vez ahí se aglutinaron, y en distintas partes del país, prácticamente en todas las ciudades de la República Argentina, y muy importantes, y sí, creo que más allá de la fecha, esto también responde al negacionismo del presidente, de la vicepresidenta con respecto a ese periodo, a esa postura realmente que tienen con respecto a esa etapa de nuestra historia,
Y después también creo que lograron aglutinar algún determinado descontento con las medidas de este gobierno, que ya va dentro de poquito, entran los 4 meses, en los más de 120 días de gobierno, donde, bueno, evidentemente lo único que se visualiza es ajuste, echar gente de sectores que no mueven el amperímetro en lo que tiene que ver con el gasto público, etcétera, etcétera, y uno ve, y tenemos ahora la prueba, el tema de jubilados, ve las medidas que están tomando, ¿no? Ahora se habla de un aumento que lo van a pagar en 2 partes, que lo van a pagar en cuotas, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta cuál es el beneficio que ha traído en estos casi 4 meses el gobierno de Milei, donde uno ve lamentablemente que vamos en retroceso. Ya empezaron a probar con algunos productos de la importación, de la libre importación, que van a ser en forma libre. Bueno, ahora me decía alguien el otro día en Capital, algo con fideos, arroz, no sé qué, de Italia, pero me lo comentaba la persona, sí. Más caro que los de acá. Entonces, ¿para quién es? ¿Quién no va a ir a comprar esos fideos, arroz, no sé qué era, que me comentaban que están iguales o más caros que los de acá? Entonces, ¿a qué apunta eso? Las encuestas ya dan caída en el consumo, empresas muy preocupadas porque por ahí no saben qué van a hacer con los empleados, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ahora en abril el aumento de gas 6 veces más. Bueno, el tema tarifas, desde ya nos estábamos olvidando de eso, pero es el tema. Después tenemos todo el problema de el dengue, donde acá uno puede notar la diferencia con lo que fue Fernández Kicillof con el tema del COVID y lo que es ahora. Bueno, en fin, creo que para cualquier persona, más allá de cómo está parado políticamente, si los mira objetivamente, honestamente, esto con lo otro, yo no encuentro aspectos para decir, bueno, mirá, hay alguna endijita de luz en este gobierno. Creo lo contrario. Incluso a veces veo imágenes del presidente como que está en otra. El otro día creo que, no sé, no sé en qué ciudad era, alguien que imitaba a Sandro, bueno, que él estaba también ahí, que tiene derecho a ir, no digo que no, pero se lo ve como que está en una realidad completamente distinta a la que vive gran parte de las y los argentinos, ¿no? Yo creo que la primera vez en la historia, por lo menos en lo poco que yo he vivido, de que echan gente y se burlan todo. Es la primera vez en la historia que veo que diga a la obra pública la corté de reír, listo, se terminó, se acabó la joda. La primera vez que veo es tener un desconocimiento total de cómo se alimentan los pueblos, cómo viven las grandes ciudades y cómo han salido adelante otros países. Porque otros países han salido adelante a través de la obra pública. No, lo de la obra pública, Carlos, es realmente es una locura, es una locura. Es condicionar a la gente que trabaja en ese rubro, a los municipios. Es una locura, es una locura. Yo el otro día estaba en Junín, ahí quedó una obra paralizada que prácticamente divide a la ciudad en dos, quedó paralizada. Lo más lindo que él había dicho, que las obras públicas que estaban empezadas las iban a continuar. Mentira. Yo he estado en 2 o 3 lugares donde hay obras públicas que estaban empezadas y no las terminaron, y en algunos lugares están haciendo un esfuerzo tremendo los intendentes con el gobernador. Es una locura, pero como una locura, Carlos, lo de abrir la importación, cuando vos lo que tenés que plantear, y lo dicen los economistas, incluso algunos de ellos, a ver cómo haces que se produzca más y que se consuma más. Pero claro, ellos tienen esa teoría de que se frene el consumo, que no haya movimiento para que haya inflación, para que no haya inflación. Eso no sirve. Es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, son las famosas teorías de los neoliberales, los Chicago Boys, qué sé yo qué, la escuela de Austria, como le quiera llamar, que ellos creen que hay que enfriar la economía, recesión. Pero bueno, el peronismo parte de otro esquema, ¿no? El pueblo cagado de hambre
Claro, para que le cierren las cuentas. Para que cierren los números no sirve, porque además el Estado, obviamente que la idea es tener las cuentas lo más prolijo, y eso no es ni derecha ni de izquierda ni de nada, es como cualquiera organización. Exactamente, eso nosotros que estamos ahora, y que de paso me echo para el miércoles 10 de abril, que vamos a hacer 19:30 horas la charla sobre Rosas, que reprogramamos en Casa Peronista, miércoles 10 de abril, este miércoles no, el otro, 19:30, todo el que quiera ir invitado. Bueno, a ver, Rosas cuando asume la gobernación, lo primero que hace es sanear las cuentas públicas, que venían muy deterioradas de la presidencia de Rivadavia, la guerra con Brasil, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Eso cualquier gobierno, Perón también. Lo primero que dijo es: se nos van tantos miles de millones de dólares por año, tenemos que ver cómo hacemos para que eso no se vaya. Pero lo hacían de otra manera. Y con respecto a lo que decís, Carlos, claro, de que algunos parece que celebran o que se alegran, claro, porque no les toca a ellos. El día que les toque a alguno de ellos, o algún hijo, o algún familiar, etcétera, etcétera, claro, mientras no te toca, ahí se bralo. El tema es que no te toque después, ¿viste? Sí, la cantidad de gente que ha echado bueno, claro, es tremendo. Y bueno, mientras no te toca, algunos creen, y bueno, no, porque de esa manera, pero a ver, miles de personas en la calle, porque además no son solamente los despidos del Estado. Yo, por ejemplo, veía lo de ayer o hoy, no recuerdo, hay un programa de la televisión pública de los cocineros, que los echó también. No, ahora, uno se pregunta, ¿era necesario eso? No, la cerró la televisión pública. Cerró la televisión directamente, porque sí. Pero era necesario. Pero yo decía, el programa de cocineros, ¿qué podrá influir en el gasto público? No, el problema era ideológicamente. ¿Qué podrá influir cocinero ideológicamente? No, bueno, pero por eso digo, son políticas completamente erradas, equivocadas, donde uno ve, porque después, hace 10, 12 días atrás, salían los cargos que habían creado, lo que le pagaban a determinadas personas. Entonces digo, ¿dónde está el planteo? Pero además, cualquiera, y no hace falta tener mucho conocimiento, yo no lo tengo en las cuestiones económicas, pero por leer un poco, cualquier economista serio te dice, la cuestión no va por ahí, la cuestión va por cómo haces más productivo a tu país, cómo incentivás el consumo, cómo haces para que haya confianza en los inversores. Pasa por otro lado, porque no se fugue la millonada que se fuga, la evasión impositiva. Estaba leyendo algún economista, no la han combatido. Para nada. No la han combatido. La emisión tampoco. Y la emisión tampoco. Y el cepo lo dejaron. El otro día hablábamos, uno no economista. ¿Este dólar sirve así? ¿No sirve? ¿O lo tienen ahí? Y si se dispara, no le quieren meter. El Fondo Monetario les está diciendo cuidado cuando salgan del cepo. Señal que la salida del cepo está pensada. El mal llamado Campos no le quiere vender. Y bueno, ¿y cómo cómo va a terminar esa historia? Nos acordamos, década del 90, convertibilidad, aunque los procesos sean distintos. ¿Cómo terminan después esos espejitos de colores? Ahora el dólar quedó planchado y tuvo repercusiones en los artículos. En lo que uno, en los comestibles, en lo que sea. Bueno, entonces, ¿por dónde pasa? Sí, aparte la cómo se burla, porque hay que empezar a mirarle la profundidad que tiene este ser, este individuo nefacto. Se burla y les dice, tienen que sacar los dólares de abajo del colchón. Está descapitalizando lo que hablábamos el otro día. La persona que puede, que por lo general es de clase media, que va al dólar, lo decíamos el otro día, es para decir, qué sé yo, a ver, si en el mejor de los casos, claro, si tengo 4.000, 5.000 dólares, 6.000 dólares, si podés llegar a eso con un esfuerzo tremendo, claro, porque vos no sabés los avatares de la vida. Y después te pasa alguna cosa, ¿cómo haces quedar? Ahora, vos fíjate que él tiende a descapitalizar a la gente. O sea, porque él cree que pasa por ahí. Bueno, uno que viene de nosotros, que venimos de sin ser especialistas, obviamente, pero que venimos de una concepción peronista,
al país lo tenés que poner a producir, y todos los recursos que tenés, cómo le generás valor agregado, etcétera, etcétera. Y para eso tiene las universidades especialistas, pero claro, él no convoca a nadie. Fíjate que las universidades, escuchaba a uno de los rectores de la UBA, le corta. Y ahí es la materia gris del país, los necesitas, tienen que ser tus aliados para que te digan, mira, este recurso natural le podemos meter esto y lo otro. Pero bueno, es una política equivocada. ¿Qué le vamos a hacer? Completamente equivocada. Sí, no, yo creo que para ellos no equivocada para el gran pueblo argentino, ¿no? Claro, pero para ellos no, porque ellos vienen a cumplir su objetivo. Claro, entonces el objetivo, Carlos, siguiendo esa lógica que la comparto, el objetivo, ¿cuál es? Desguazar a la Argentina, hacer y entregarla, claro, con los recursos, con todo. Cierra ATC porque ya hay compradores para lo que es el predio, el edificio. Es tremendo lo que está haciendo. ¿Qué pasó con Arsat? Es tremendo. ¿Qué pasó con Arsat? ¿Qué pasó con Tela? ¿Qué va a pasar con el ferrocarril? Entonces, todas las incertidumbres que es para abajo, y muchas ya las vivimos. Un país productor de alimentos. Ferrocarril, creo que a partir del lunes fuiste al piste. Tremendo. Bueno, se genera incertidumbre. ¿Pero quién usa el ferrocarril? Y bueno, y el laburante, lo que me... Claro. Sí. A ver, los chicos que van a la universidad, toda esta zona, si le sacás el ferrocarril, no solo dejás gente en la calle, le sacás, tenés que... Los costos por otros medios son mucho más elevados, y además volvemos a lo mismo, desconectás los pueblos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son las políticas al revés. Nada. Son las políticas al revés. Por eso el peronismo era integrar al país, generar producción, convocar a los distintos sectores para pensar la Argentina, que no termina en el contorno de la Argentina, sino en lo que son las islas del Atlántico Sur, la parte de la Antártida. Bueno, el otro día hablábamos de la pesca, todo ese tipo de cosas, que bueno, acá no se habla nada de eso. Es todo atacar, y el tema de los recortes. No hay política de Estado de un país soberano. Vamos a exportar gas. Paró la obra de Vaca Muerta. Bueno, y hay lugares donde tenemos 7 veces más de recursos en petróleo y en gas que en Vaca Muerta, y acá eso no se habla. No hay política de Estado de eso, de un país realmente soberano. Pero bueno, ahí están las concepciones. ¿Cómo la ven determinadas corrientes que vienen del liberalismo con una matriz extranjera, y cómo la ven los sectores nacionales, populares, que plantean el tema de la soberanía, de la producción, de la integración con Sudamérica? Ahora fíjate, se está peleando y hablando de Colombia. Pero no sirve. Pero eso claro, no tener idea realmente. ¿Qué te tenés que meter vos en Colombia? A ver, metete acá y fíjate cómo haces. Por eso está en una cruzada que uno dice, a veces no sabés qué pensar, ¿viste? A veces no sabés qué pensar. Pero bueno, hablando de un país en lucha por la soberanía, no podíamos dejar de, hacer referencia al 2 de abril, ¿no? Donde, el próximo martes se cumple ahí todo lo que tiene que ver con el tema de mantener en la memoria a quienes combatieron, a quienes lucharon por nuestra patria, que dieron, más allá de cómo hayan llegado al escenario de ahí en el Atlántico Sur, ¿no? Más allá cómo hayan llegado ahí, son héroes de nuestro país. No puedo dejar de recordar, acercándonos a esta fecha, a alguien que siempre que llegaba el 2 de abril uno lo invitaba a las escuelas o a determinadas charlas, el compañero José Arrigoni, que lamentablemente este 2 de abril no va a estar físicamente presente entre nosotros, ante una fecha que él nunca retaseaba, al contrario, para contar su experiencia de lo que le había tocado vivir en el crucero General Belgrano, que fue hundido ahí el 2 de mayo, ¿no? Ahí en esa, que él había estado como, le había tocado ser protagonista. Bueno, sí, que también demuestra que ellos no han respetado nada.
Porque un Sí, estaba crucero fuera de la insignia, zona de exclusión, sí. Sí, sí. se han cagado en todo también. No, desde como siempre ya. en nuestro país. Y bueno, y acá por ahí nos encontramos con altos dirigentes que plantean su admiración a Margaret Thatcher, todas esas cosas que dicen, mirá, de última, si vos la admirás, no los digas, porque vos sos un dirigente de la República Argentina, hubo una guerra no hace mucho, donde sabemos cuáles fueron las consecuencias, y además hay un hecho concreto que es real, que las Islas Malvinas están usurpadas por el poder británico, digamos, uno por una cuestión histórica de geografía, si queda claro que las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, que están bajo poder de los ingleses, son argentinas, no queda ninguna duda, por historia y por geografía. Acordate que el sin nombre de domador de reposera las había sacado de los mapas. Bueno, terrible todo eso, sí. Para ellos, claro, no le hablé de la zona ahí del Atlántico Sur, la parte de la Antártida, las Malvinas. No, bueno, porque hay otra matriz, ¿no? Bueno, entonces es muy importante tener presente, ¿no? Más allá después de las cuestiones que haya con respecto a lo que fue la guerra en sí, ¿no? Si fue, historia, claro, sí. si fue conveniente hacer la guerra, por qué los militares deciden hacer la guerra, por qué no hicieron el reclamo por otras vías. Bueno, esa es otra discusión. Acá lo que no tenemos que perder de vista es a nuestros combatientes que están, a los que no están, y tener en claro que una parte de nuestro territorio está usurpada. Y esa usurpación data del 3 de enero de 1833. 3 de enero de 1833. En 1983 se iban a cumplir 150 años de la usurpación imperialista británica de las Islas Malvinas. Un lugar clave. Lugar clave desde la geopolítica y un lugar clave después desde lo económico. Ya en aquella época, bueno, el tema de las ballenas, la pesca, pero después todo el tema del petróleo. El punto estratégico el también. Punto estratégico, y acordate que los ingleses ellos desplegaban un mapa en una mesa y decían los puntos. Bueno, el Peñón de Gibraltar, España habla de los puntos estratégicos. Y a los ingleses no dicen, no es algo que no nos sirve, como a veces uno ha escuchado acá. A veces he escuchado de argentinos decir, ¿para qué queremos la isla con los problemas que tenemos? Mira, los ingleses no las largan. Bueno, eso marca el desconocimiento. Los ingleses no están a la vuelta a la isla, No, están a miles y miles de kilómetros, claro, están a miles y miles de kilómetros. Por eso decía lo que decíamos recién, ¿no? Uno después puede analizar las causas. ¿Por qué una dictadura que estaba desgastada, una dictadura que venía en retroceso decide? Bueno, la teoría siempre de mayor argumento era porque querían perpetuarse en el poder. Ahora, y yo calculo que sí. Bueno, pero también es verdad que cómo le pudieron, porque en realidad, y esto lo decía José Arrigoni, en realidad no se luchó contra los ingleses, se luchó contra la OTAN. ¿Cómo? Semejante poder, ¿no? Bueno, ¿cómo a personas de alto rango, de la alta política, podían ignorar eso? Los militares argentinos pensaban que como la Argentina había ayudado a la política de Estados Unidos en Centroamérica, ¿te acordás? La lucha y los contras, toda la época ahí, todo eso, como había ayudado a eso, que Estados Unidos le iba a dar el apoyo a la Argentina, que los ingleses no iban a venir, al menos eso es lo que se plantea. Claro, México trasnochado con... Sí, pero hay información que la Marina desde los años 50 venía desplegando alguna táctica en torno a todo eso. Después, claro, cuando decidieron el momento, seguramente hay muchas cosas que uno también desconoce, que uno por ahí desconoce, porque el tema comienza un poquito antes, cuando desembarcan ahí en Georgia, que van 2 meses antes, una cosa así, que como arreglar un astillero,
y que parece que fue una movida de inteligencia, y ahí izan la bandera argentina, y después, bueno, se reacciona, que incluso aparece en escena ahí Astiz, bueno, en fin, hubo todo ahí que después, pero es otro tema. Y la otra cuestión que a mí me parece importante resaltar, Carlos, es algo que en algún momento se presentó como que a los ingleses no les fue fácil ganar la guerra. No, porque viste que hubo una primera movida, Carlos, sí, después de la guerra, como que los combatientes, una especie de pobrecitos, esto que lo otro, eso no es tan así, no es tan así. Los británicos vinieron con un ejército mercenario, vinieron evidentemente con un armamento tremendo, pero ellos pensaban que venían al Atlántico Sur a una especie de paseo, y no les fue así, se les dio una resistencia tremenda, y algunos hasta dicen, Carlos, disculpame en esto, hay un libro de un general inglés que dice que si la Argentina hubiese armado un esquema un poco más inteligente, podrían haber ganado la guerra, lo dice un general inglés. Eso por el coraje de nuestros chicos. El coraje de nuestros chicos, la aviación que dicen que fue excelente. Digo, hay que también, porque una cosa es, vos podés cuestionar el por qué tomaron esa medida, que después la medida terminó siendo negativa y además empantanó todo, porque en épocas de Ilia y del gobierno de Isabel Perón se había avanzado mucho vía diplomática. La guerra tiró todo atrás, incluso tienen más áreas de manejo ellos, tienen muchas más áreas de manejo. Pero bueno, creo que hay que apartar lo que fue la decisión de recuperar algo que sin duda es nuestro, pero la metodología, separar eso de nuestros combatientes. Yo recuerdo ahí en la década del 80 que cuando querías hablar de Malvinas, prácticamente te decían, pero vos vas a avalar, pero no nos podemos olvidar de nuestros soldados, de nuestros combatientes, de los que murieron en las islas o en la zona, como lo digo ahí en el mar, ¿no? Como fue lo del crucero, y los que después lamentablemente se suicidaron, que es la parte más triste, porque hubo una especie de desmalvinización, porque claro, había quedado el hecho pegado a la dictadura, pero hubo una desmalvinización que no, digamos, equivocada, pero muy equivocada, porque había que separar las cosas, ¿no? Y la gente que también quedó con grandes problemas, porque eso, aparte de vamos a suponer, de los caídos allá, los que después que se mataron, la gente que quedó con problemas. ¿Qué gobierno fue el que vino a ratificar y darle una mano? Sí. El peronismo. Claro, porque Menem hace una especie de doble jugada. Menem hacía haciendo algo rápido, ¿no? Él entabla relaciones con los ingleses, que venían rotas desde después de la guerra, y a su vez de alguna forma malviniza, pero con una doble jugada. Y a ver, los combatientes tenían jubilaciones pésimas, obras sociales que no funcionaban, algunos no tenían nada, ellos mismos se empiezan a organizar, salen a dar charlas a escuelas, por ejemplo, o a clubes, lugares donde los invitaban, y ellos empiezan, digamos, a darle forma a todo eso, y después, bueno, con Néstor Kirchner se les mejora materialmente sus condiciones. Pero hay toda una autoorganización de los mismos combatientes. Yo recuerdo algún combatiente que uno lo veía muy metido y que después lamentablemente se suicidó. Esas cuestiones que deben quedar, ¿no? Sí, debe ser muy traumático. Y estar, ¿no?, en una guerra, incluso se habla de combates que fueron a la noche, que dicen que fueron terribles, que fueron terribles, la artillería, y bueno, que fueron realmente muy, muy dolorosos. Y bueno, como nación no nos podemos olvidar de eso. Yo adhiero a lo que dice la Constitución Nacional, que el reclamo tiene que ser permanente y tiene que ser por la vía diplomática.
pero que son nuestras no queda la menor duda, porque incluso hemos tenido gobernadores, hubo población argentina, en 1833, todo eso se lo despachó. Pero aparte son parte del continente. Pero sí, no, a ver, cualquier persona ¿Qué tiene que ver los ingleses que viven pero cualquier cosa, claro, no, sin duda, pero además lo avala la historia, hubo ocupación, pues yo me he encontrado con gente que me ha dicho, pero si no había ningún argentino en las islas. ¿Cómo que no había argentinos en las islas? ¿Cómo que no había? No eran lugares vacíos. Pero ¿y si no lo hubiera habido? Las islas son argentinas. Pero son argentinas, pero además, a ver, Luis Bernal, que es el más conocido, la hija le pone el nombre Malvinas. ¿Por qué le pone el nombre Malvinas? Bueno, ¿cómo que no hubo población? Fue en épocas de Balcarce, donde en 1833 no gobernaba Rosas, es la época de Rosas, el gobierno argentino reclamó varias veces. Inglaterra ya era un imperio, ya estaba prácticamente en la segunda fase de la revolución industrial y empezaba a manejar el mundo. Y no nos olvidemos que en 1806, 1807 vinieron a invadir acá. Y después no nos olvidemos de la invasión anglo-francesa en épocas de Rosa. No nos olvidemos de los empréstitos que nos daban los ingleses y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso formaba parte de todo el esquema colonial. El otro día alguien me decía a ustedes que van a hablar de Rosa y con Malvinas. A ver, Rosa hizo lo que pudo en un contexto completamente complicado. Claro, tenía que estar luchando contra los franceses, después con los franceses aliados con los ingleses, con Brasil, con la Confederación Boliviana Peruana, Inglaterra, que tenía Rosa, hasta los entretuvo un poco con el empréstito que había dejado Rivadavia, que les pagó un poco como para hacerles ver que tenía, porque era muy, muy astuto, ¿no? Y después dejó de pagarles. Bueno, a ver, hubo reclamos. Manuel Moreno, el hermano de Manuel Moreno, de Mariano Moreno, hacía reclamos permanentes por el tema de Malvinas. No fue algo que se lo dejó, pero ¿qué se hacía si la Argentina todavía no estaba ni organizada como Estado? Bueno, es todo ese tipo de lucha, todo ese esfuerzo, toda esa historia argentina, que todos los 2 de abril allá en Tierra del Fuego se hace un gran homenaje, este año no se hace. Claro, la pregunta sería, ¿y por qué no lo hace? Por orden del señor Milei, porque no hay plata para gastar. Pero un acto, a ver, un acto es, te vas de Buenos Aires en un avión y hablas. Bueno, pero que él se tiene que le tienen que pagar al que habla. Pasa por el sentimiento. No, bueno, pero vos el otro día lo recordabas, Carlos, cuando veíamos a un ministro que tenía, y en forma, claro, tenía la argentina y la norteamericana. Él, si después en su ámbito privado que haga lo que quiera, si está tomado por el colonialismo, está bien, allá ellos, diría Jauretche cuando hablaba de la colonización pedagógica. Bueno, si están colonizados pedagógicamente, mentalmente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en un acto de gobierno, con doble bandera. Es tremendo. En este caso no era la inglesa, era la yanqui. La yanqui, sí. Bueno, pero que de última es toda la misma historia. Bueno, si le pasaron y trabajar, bueno, porque ya sabemos uno la madre patria del otro. Sí, son primos hermanos. Sí. Y bueno, y acá pensaban que Estados Unidos no iba a apoyar a la Argentina, pero bueno, en fin, el tema está, y eso de lo del 2 de abril, sí, es, ¿por qué? A ver, no hay plata, a ver, un acto, que tanto va a salir, que hable un ministro, que hable el presidente, la vice, qué sé yo, listo. A ver, claro, no hay voluntad, no hay, porque acá es contra su majestad, la corona británica. Bueno, lo lamentamos, las islas son argentinas, nos la afanaron, esa es la realidad, no le busquemos la vuelta, la tienen en poder, la guerra terminó empantanando todo, ahora como un país soberano la tenemos que reclamar y no nos tenemos que olvidar de nuestros héroes que lucharon en Malvinas, tanto los conscriptos como la parte militar, los aviadores, etcétera, etcétera, porque como nación argentina tenemos la obligación moral. Pero el cipallismo de nuestros dirigentes hace que hoy prácticamente se lo ignore. Y fundamentalmente es llamativo que desde
en los ámbitos más elevados de la nación se diga que no hay dinero para hacer un acto. Es una barbaridad, es una barbaridad. Pero bueno, en el pueblo la gesta está, los actos se van a hacer, en algunos lugares habrá más, en otros menos, hay grupos de combatientes, hay mucha gente que está trabajando la temática. Yo he visto, por ejemplo, no he visto en otras provincias, pero he visto en el conurbano charlas, encuentros, va a haber veladas, en el pueblo está. Y lo que decía el general San Martín, a la larga, la patria prevalece, a la larga. Y muchas de las cosas que nos pasan no es nuevo, lamentablemente no es nuevo. No, la historia se repite. No, lamentablemente no es nuevo. Vos me comentabas hoy fuera de micrófono, Carlos, lo de el centro cultural. Pero bueno, antes de entrar en eso, les vamos a invitar que el día 1 de abril, hay una charla en el Centro Cultural Florencio Constantino, 19:30 horas, hecha por el Coronel Balsa, Están todos invitados, no son para desaprovechar esa charla. No, creo que la organizada por el municipio, ¿no? Por el municipio. Organizada por el municipio, el lunes 19:30 horas. El general Balsa, que además fue ahí comandante de las Fuerzas Armadas, y fue combatiente de Malvinas, alguien que tiene un conocimiento. Y un coronel democrático, porque el general. General democrático. Sí, me acuerdo de la autocrítica que hizo en su momento, sí, así que bueno, y estuvo conduciendo la Fuerza Armada exactamente. Del 2003 y yo no me acuerdo si no fue hasta el 2015, ¿verdad? No, que después entró Macri. Fue previo, fue previo. En épocas de Néstor ya no estaba. No, fue previo. Pero no importa, pero además es un general, retirado de la nación, que estuvo en Malvinas, y es alguien que tiene de los altos niveles, que tiene un conocimiento que supera ampliamente todo lo que nosotros podemos decir, porque conoce el tema de fondo, de primer nivel. Amén de ese conocimiento que lo tiene. Y estuvo en las islas, combatió. Tiene una vocación democrática, que eso también es, tiene una vocación democrática que es admirable, y además tiene conocimiento por el rol que de información que seguramente nosotros no manejamos. ¿No estuvo en la isla él? Sí, claro, fue combatiente, sí, igual que Rico, igual que Seineldín, que otros, digo, para ¿qué diferencia lo que nombraste con Balsa, Rico y Seineldín, no? Sí, hay diferencias, digamos, algunos de un nacionalismo más cerrado, qué sé yo. Por ahí lo de Seineldín, una persona convencida en su nacionalismo, pero por ahí, con una mirada que iba para otro lado, sí. Rico por ahí él él entra en el juego de la democracia, acordate que fue intendente, armó partidos también en su momento. Después obviamente están las distintas valoraciones de determinados personajes de nuestra historia, pero hablando acá en concreto del general Balsa, alguien que conoce, de información de primer nivel, todo esto, así que yo me enteré ayer de esta charla, que va a ser el lunes, ¿no? El lunes a las 19:30 horas en el Constantino. Sí, seguramente. Un lindo lugar también. Sí, seguramente va a tener mucha convocatoria, porque además, insisto en esto, la información, el conocimiento que tiene el general Balsa supera todo lo que uno pueda haber leído al respecto en torno a la temática, ¿no? Por lo que fue su rol dentro de las Fuerzas Armadas. Aparte que te lo cuente también así en vivo, abre todo un panorama como para... Claro, y ellos, no sé cómo lo llevará, pero muchos de ellos, yo he estado en otras charlas, muchos de ellos a veces ponen mucho el acento en el hecho de el tema de que no fue como se lo quiso presentar al principio, que los pobrecitos de Malvinas y todo esto, que realmente fue una gesta de una valentía tremenda, y donde a los ingleses se les hizo temblar la pera, que eso al principio no se lo presentaba así,
y todavía queda alguna cuestión de esa. Obviamente el armamento de ellos, la preparación. Sí, había una diferencia. A ver, la OTAN estaba detrás. Aparte todo tipo OTAN, experimentado, claro, como era el burka, eso. Claro, no, pero ellos pensaban que venían a una especie de paseo. Un trámite, veremos, claro. Un trámite como hicieron cuando las tomaron. Cuando las tomaron prácticamente fue un trámite. Pero después la historia, bueno, lamentablemente siguen en poder de ellos. Y bueno, está bueno ir a escucharlo el lunes al general Balsa por bueno. Sí, y que tengan en cuenta que no está dicha la última palabra. Acá queda claro que la Argentina tiene que seguir insistiendo, obviamente, si ahora el 2 de abril desde las altas esferas no van a hacer un acto, menos que menos van a reclamar, pero acá queda clarito que tiene que ser la vía diplomática, la negociación, etcétera, etcétera, el camino, porque se había avanzado muchísimo, pero después la guerra terminó empantanando todo. ¿Cómo van a reclamar si en determinado momento una señora que ministra ahora dijo le hubieran cambiado la isla Malvinas por vacuna? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Ahora estamos necesitando vacunas también, Ahora estamos necesitando vacunas, al margen de lo de Malvinas, ¿no? Ahora estamos necesitando vacunas. ¿Qué van a hacer? Sí, ¿qué van a hacer? Te digo, primer caso de dengue en Bragado, Y en algunos lugares, y en la zona del conurbano, capital, complicadísimo. Mucho. ¿Y qué van a hacer? ¿Y hay algún rebrote de COVID? ¿Y qué van a hacer? Sí. Ahora vos fíjate una cosa, mientras pasa todo esto, mientras viene lo de Malvinas, mientras pasó lo del 24, y bueno, siempre tienen algo para distraernos, ¿no? Para que hablemos, y nos tiran, y lo anuncian, y felizmente, y se sonríen, que le van a cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner. Sí. Pero ¿Qué medida? Se les caen las pestañas. No, pero a ver. Me postulo Carlos Cabó candidato a presidente, yo hice y pero gobernamos. Sí, pero a ver, si le quieren cambiar el nombre a su madre, que se la cambien. Que hagan lo que quieran. Lo que tendrían que hacer, que le pongan el nombre que quieran. Le quieren poner Conan, que le pongan Conan. Sí, pero antes que traigan toda la comida que han retirado los comedores, toda la ayuda social, los medicamentos, la gente que dejaron en la calle, ahora van a pagar en cuentagota a los jubilados. No, pero a ver, aparte para el peronismo, por tomarlo así, no es nuevo. O sea, Milei viene a reproducir la vieja persecución que le hicieron al peronismo desde 1955 en adelante. Viene a repartir un esquema nefasto, un esquema equivocado, errado. Él cree que persiguiendo al peronismo lo va a achicar. Al peronismo más lo persiguen, más se agranda. Entonces las políticas de Milei son totalmente erróneas y demuestran una ignorancia total desde el punto de vista histórico. Al peronismo, cuando más se lo persiguió, más creció. Y va a ser así por una ley histórica. El 24 le explotó las plazas de la Argentina por su negacionismo. Y el 2 de abril, con otras características, la fecha está en el pueblo. Y Néstor Kirchner, que haga lo que quiera con el nombre de un centro cultural que en el fondo es algo netamente material, Néstor Kirchner está en millones y millones de los corazones de argentinas y de argentinos. Y se agranda más la figura. Y se agranda la figura de Néstor Kirchner, del peronismo y las persecuciones, como decía el padre Mujica. Ahora estamos mañana. 50 años. Bueno, 50 años va a ser. Estamos mañana Viernes Santo, la Pascua, de paso ahí una figura vinculada a lo religioso, pero al compromiso social. Él decía, si nos matan, nos vamos a reproducir como hormigueros. Entonces, o nos persigan o lo que sea. Son políticas equivocadas y que retrotraen a lo peor de nuestra historia. Pero bueno, evidentemente algunos creen que eso es lo que tiene que hacer, pero a lo mejor hay algo de eso que decís vos, Carlos, es para distraer, exacto, para llevar la atención por otro lado, claro. Y entonces no hablamos de los problemas reales, que acá los hablamos y que uno se calienta porque dice
¿cómo puede ser que todavía algunos no se hayan dado cuenta? Y que no se den cuenta es mejor, hasta uno por ahí le está haciendo un favor cuando lo dice, que no se den cuenta que esas cosas hacen que brote más lo otro. Lo que quieren descartar, lo que quieren tirar, lo van a hacer crecer más, porque además el peronismo, y Néstor Kirchner y Cristina, pese a todo lo que se diga, está en el pueblo argentino, como el 24 de marzo, como los 30.000 y como los combatientes de Malvinas, se haga o no se haga un acto, porque en el pueblo eso está prendido y va a seguir estando prendido, pese al colador que hay en Occidente, que hay en la Argentina, pero pareciera que en la Argentina todavía se resiste, se aguanta, se persiste, y acá les resulta difícil. Porque pese a que han logrado mellarnos, ¿no? Porque acá les resulta difícil, y hay algo que no pueden cambiar y que no pueden destrozar, que es el peronismo. Ellos, si pudieran destrozar el peronismo, sería lo ideal, lo que ellos buscan. Y bueno, pero el peronismo, como decía el padre Carlos Mujica, de alguna manera, cuando pensás que lo hiciste bolsa, resurge, y va a resurgir porque la única forma de superar a una idea o de superar un proyecto es con una idea, con un proyecto superior. Mejor, claro. Exactamente. Viste que estaba ese lema de Sarmiento, las ideas no se matan. Bueno, uno le podría agregar, no solo que no se matan, sino que a las ideas hay que superarlas. Ahora, todo esto es un retroceso. Entonces hace que esas ideas que quieren combatir toman más fuerza, más cuerpo. Y lo que pasa que el viejo gorila ese también lo decía con la doble. Las ideas no se matan, pero los hombres sí. Claro, él lo ponía como víctima, se victimizaba, que lo escribió el francés, claro, se victimizaba, pero después no dijeron, viste, claro, después al Chacho Peñalosa no era que le cortaron las ideas, le cortaron la cabeza. Mataron directamente, claro. Sí, las ideas no se matan, pero las cabezas se cortan. Es parte es nuestra historia. No matar ideas, pero sí le cortaban. Y estamos muy lejos de que cuando dicen que la Argentina es un país pacífico. La Argentina no es un país pacífico. No, pero la Argentina, Carlos, es un país donde, a ver, la Argentina está dentro, mi interpretación, ¿no? Que no puedo estar equivocado, dentro de la parte occidental, donde el sistema mundial capitalista financiero lo ha hecho pelota. De todos lados. Lo ha hecho pelota, es un colador. Uno mira Europa, mira allá, mira partidos políticos, quedaron todos sindicatos, quedan todos anulados por el poder de la tecnología, de lo económico, del consumismo, de lo financiero. Argentina está dentro de ese esquema, pero sin embargo acá hay una resistencia, pero es por algo que yo te comentaba también fuera de micrófono, que había leído de García Linera, el vice de Evo Morales, y un pensador de primer nivel, a nivel mundial, alguien que analiza la política, los procesos del mundo, pero con un nivel, creo que debe estar entre los 4 o 5 mejores a nivel mundial, de boliviano, bueno, donde él plantea que los gobiernos, y lo engancho con lo que venía diciendo, los gobiernos progresistas, dice él, se incluía él, dimos muchos bienes materiales a la población, entonces le mejoramos la calidad de vida. Ante determinadas crisis, como no los hicimos crecer desde el punto de vista, si se quiere, espiritual, intelectual, formativo, ahí es cuando se nos viene abajo. Entonces, él insiste mucho en el tema de lo formativo, que si bien lo material es fundamental, pero, y ahí con alguien, Frei Beto, que es un religioso, pero vinculado a corriente de izquierda, plantea exactamente lo mismo. O sea, los gobiernos progresistas han hecho cosas muy buenas, muy positivas, pero ¿qué ha pasado? Como el sistema es todo consumista, nos está faltando trabajar mucho lo que tiene que ver con, claro, mantener la cohesión de pueblo, la cohesión espiritual, la cohesión ideológica, porque si no ahí después corremos el riesgo que se nos caiga el sistema. ¿Por qué no cae Maduro en Venezuela? Cuando prácticamente
En Venezuela hubo momentos donde la gente comía minutos. ¿Y por qué no cayó el sistema ahí? ¿Por qué no cayó Venezuela? Porque ellos lograron, además de lo material, una cohesión espiritual. Que eso es lo que... Cuando uno dice espiritual, no hay que llevarlo a... No estoy hablando de los religiosos, de que muchos pensamos similar. No nos vayamos tan lejos. Cuba. Bueno, Cuba, que ellos están planteando... Así, ¿no? Sí, que tanto Frei Beto como García Linera en un encuentro que estuvieron, planteaban que bueno, pero que en Cuba ahora los más jóvenes como que se están alejando un poquito. Entonces ahí es donde... Se va de las manos. Bueno, por eso la importancia, pero acá algo que siempre hemos hablado acá y por eso uno se alegra cuando hay personas que nos escuchan. No porque no nos escuchan a nosotros, si total, a ver, nos escuchan o no escuchan. No, que les interesa les interesa el tema, porque ahí está lo que tiene que ver con lo que estos pensadores y hombres de la práctica. García Linera fue vicepresidente. Frei Beto es religioso, estuvo hasta en la Unión Soviética, no ejerciendo cargo, pero digo que hasta viajó a la Unión Soviética. Ellos plantean que además de al pueblo darle mejoras materiales, todo lo que tiene que ver con la parte formativa, ideológica, política, para que cuando en algún... Claro, porque en algún momento la bonanza se termina o se debilita. Le pasó a Perón cuando Perón tuvo que decir, y bueno, si tenemos que comer pan negro, hay que comer pan negro. Bueno, ahora Perón intentó una mística, cuando él hablaba en los congresos de producción, todo eso, y decía, bueno, si tenemos que ajustar un poquito, tenemos que ajustar. Pero era ajustar en el sentido de un país soberano. Claro, ¿no? Para entregarlo al país. Entonces, ahí me pareció muy importante las de estas dos personas, Frei Beto de Brasil y García Linera de Bolivia, porque ellos plantean que uno de los ejes de los movimientos progresistas, populares, como se los quiera llamar, es no descuidar la formación. Algo que nosotros muy desde abajo, muy chiquitito, venimos diciendo desde hace muchísimo, intentamos hacer también desde estos programas, ¿no? Sí, desde el lugar que uno puede y como puede, con las herramientas que uno tiene, con los medios que uno tiene, no descuidar lo formativo, porque venimos bien económicamente en tal gobierno, pero hay una crisis en el mundo, nos afecta. Entonces el voto tiende a hacerse volátil. ¿Por qué? Por esa falta de conciencia, esa falta de... Carlos, sin ir más lejos, acá en Bragado, ¿cuántos me dijeron? Y ojo, acá sin ningún análisis, nada, porque por ahí eran cuestiones de las personas. Voté a Milei, voté a Kicillof. Tremendo, ya lo sé. Y ahí no empecemos a hacer nada. Hubo personas en forma individual decidieron hacer eso. Entonces uno le pregunta, pero ¿y cómo? Bueno, después hay algo que no cuaja, que no cierra. Entonces, obviamente que lo formativo no es la solución del problema, pero son las partes que hay que trabajar y que hay que seguir insistiendo, ¿no? Por eso yo veo con mucho agrado, más allá de lo que haga la alta dirigencia, charlas, encuentros, veladas que hacen los pueblos, mateadas, en algún lugar son 50, en otros son 20, en otros son 15, en una plaza son 10, en otras son 200, radios comunitarias, donde se mantiene vivo la esencia de nuestra nación, de nuestro pueblo. Esa llamita, ¿no? Que no se va a apagar nunca. Y que la mantiene el mismo pueblo. Y es lo que decíamos el otro día cuando recordábamos a Roberto Perdía. Es de abajo para arriba. No esperemos que venga de arriba para abajo. Es de abajo para arriba. Hay cosas que tienen que ser al revés. Y como el fuego. Como el fuego. Sí, de abajo para arriba. Bueno, Guille. Sí, ya hemos hablado bastante. Se quedó sin saliva el profesor, es un problema. Pero bueno, ya vamos a ir viendo para la próxima. Y la próxima ya el viernes. Claro, el viernes acá el programa. Nosotros nos sumamos porque nos pareció muy interesante a recordar el lunes el General Balsa 19:30 horas, ¿no? En el no es para perdérselo, no, muy lindo. Nosotros no hacemos esto por cuenta propia, yo no sé. No, yo tampoco, no. Pero nos pareció muy interesante. Aparte cuando lo convoca la municipalidad es
No, pero puertas abiertas. Por todo el mundo. Y también recordamos lo nuestro, el miércoles El 10, miércoles. 19. Con don Juan Manuel. Exactamente, el miércoles, o sea, el miércoles no, el otro, 19:30, Casa Peronista, con el auspicio de Fe Mi Identidad. Y bueno, también, si bien es un local partidario, pero abierto a todas y todos los que quieran asistir. Hablando de local partidario, che, felicitaciones para Darío Duretti, que va a ser parte del gobierno provincial. Leí ayer. Se lo merece porque es un caminador de la política, es un tipo que vive haciendo política y es político. No está haciendo falta política. No está haciendo falta políticos de fuste, y alguien que acá ensambla el conocimiento de lo político, claro, de lo que es la política en sí, y además todo lo que tiene que ver con los contactos, las conexiones. Si bien es una persona relativamente bastante joven, pero sí, sin embargo con mucha experiencia, mucha llegada a importantes esferas desde el poder gubernativo. Yo decía hoy a la mañana un poco de que yo he conocido animal político que fue Aldo San Pedro. Sin duda. Él comía política, vivía política, bebía soñaba política. Sí, claro. sí. Y bueno, yo creo que después de esa gran figura, lo de Darío Duretti es... Y las comunidades necesitan de una cabeza política para... yo nunca me voy a olvidar, más allá después de las vueltas de la historia, de la política, seguro, lo de Randazzo para Chivilcoy. Nosotros en este último tiempo no hemos tenido eso. No. Yo no digo, bueno, Randazzo ahí en Chivilcoy fue parte de Chivilcoy como que lo hizo de nuevo. Bueno, nosotros no hemos tenido en estos últimos tiempos, digamos, incidencias en ese aspecto, bueno, sacando la época de Aldo, todo eso. Para hablar para rato, porque cuando borras los caminos, todo lo que hiciste después... No, pero yo, está bien, te entiendo. Claro. Yo simplemente quise decir, nosotros, es importante para las comunidades tener dirigentes de peso que puedan bajar y hacer crecer a la comunidad. Bragado es una comunidad con un potencial tremendo. Claro, yo te entiendo, después Randazzo derrapó. Está bien. No, está bien. Yo digo hasta que era ministro de Cristina. Bueno. Hasta ahí, digamos, cortamos la historia ahí. Cortamos la historia ahí. Ahora, nosotros, desde Aldo para acá, uno ve hoy un Sergio Barengui con una decisión de trabajar por Bragado las 24 horas del día, y un acompañamiento de alguien que tiene, que Sergio también lo tiene, uno dice pero que tiene una esfera que lo vincula a otros resortes estatales muy importantes, y con lo que decías vos, con conocimiento político. Con conocimiento, y tiene una mirada política muy peronista, que eso también hace un juego muy importante. Bueno, nos vamos y el viernes que viene nos encontraremos 7:30 con el profe, ya veremos de qué hablamos. Se nos terminan los temas. Que se van a terminar los temas, Carlos. Bueno, acá no se terminan los temas nunca. Le decimos hasta el miércoles que viene. Hasta el viernes. Hasta el viernes que viene, perdón. Se me mezclaron los días. Hasta el viernes que viene. El miércoles 10 la charla que hacemos la charla. Allá, y el primero, y el Coronel Balsa. En el Constantino, 7:30. 19:30 vamos a tratar de estar, ahí, porque es fundamental ir a escucharlo y aprender.